Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Voy a dar lectura a esos versículos. Ustedes me siguen con su vista y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando sobre los primeros años en la vida de Martín Lutero, los cuales fueron marcados por algunas crisis espirituales, y en esta mañana quiero continuar este estudio de la vida de este interesante reformador, Martín Lutero, y quiero hablar de otras crisis que él tuvo. En realidad fueron como 5 crisis por todas las que él tuvo en este trayecto de su vida, entre el vivir como un sacerdote católico romano y convertirse en un pastor protestante. Hubo una transición en donde él experimentó ciertas crisis espirituales. Así que en esta mañana quiero concluir este mensaje que he iniciado el domingo anterior. Y el domingo anterior, por ejemplo, vimos cómo él tuvo la crisis en la tormenta, cuando él pensó que iba a morir y le clamó a Santa Ana diciendo: si tú me libras de la muerte, yo te prometo que me haré monje. Y él cumplió su promesa 2 semanas después. Posteriormente estuvimos viendo la crisis en su viaje a la ciudad de Roma, donde él pensaba que yendo a ese lugar él regresaría espiritualmente edificado, porque Roma era prácticamente la capital del Imperio Romano, pero también era pues la sede donde estaba el Papa, y ellos creían que el Papa pues es el representante de Cristo en esta tierra, así que qué más ciudad santa que Roma. Y no fue así, hermanos. Al estar en Roma él se llevó una gran decepción al ver los pecados que se cometían en la ciudad, pero también al ver con cuánta liviandad los sacerdotes practicaban las cosas espirituales, la misa, por ejemplo, y todos los deberes eclesiásticos que ellos hacían, lo hacían con tanta rapidez para sacar el dinero que más se pudiera y poder tratar de recabar los fondos que se necesitaba para sostener a todo el personal. Así que regresó desanimado, y en cierta ocasión él estaba conversando con su mentor y amigo, el doctor Johann von Staupitz, en el jardín del castillo de Wittenberg, en donde Staupitz le preguntó a Lutero si él amaba a Dios. A lo que Lutero le respondió diciendo: amar a Dios, no puedo amar a Dios, siento que lo odio, más bien siento que odio a Dios. Hermanos, vamos a detenernos un poquito a meditar en esta respuesta de Lutero. ¿Por qué Lutero sentía que no podía amar a Dios? ¿Por qué Lutero sentía que en vez de amar a Dios sentía que lo odiaba? ¿Cuál era la razón para ese odio que él sentía por Dios? La razón para tal respuesta de Lutero se debía a su lucha para intentar reconciliar el pecado heredado de Adán y Eva con el amor de Dios. Fíjense bien esto: si Dios es amor, ¿cómo puede permitir que nazcamos en este mundo siendo culpables ya por un pecado que no cometimos? Interesante pregunta, hermanos. Si Dios es amor, ¿cómo puede permitir que miles y millones de niños, de criaturas, nazcan en este mundo? En otras palabras, con el pecado original, con un pecado que ellos no cometieron y que no son culpables, pero que simplemente porque son descendientes de Adán y Eva, ellos nacen con ese pecado, nacen siendo pecadores. Y esta pregunta es la que torturaba a Lutero. Y por encima de todo eso, decía él, nos condena al infierno por no obedecer perfectamente sus mandamientos. En otras palabras, Lutero decía: Dios sabe que no podemos obedecer perfectamente sus mandamientos porque somos pecadores por naturaleza. Recuerden esto, hermanos. Lutero entró a la orden de los agustinos.
no con los dominicos, sino con los agustinos. Los agustinos eran una orden que seguía la tradición de San Agustín de Hipona, un hombre que tenía un conocimiento, que tuvo un conocimiento muy claro de lo que es el pecado original. En su debate con Pelagio, Agustín claramente mostró que heredamos una naturaleza pecaminosa al nacer, que somos pecadores de nacimiento. Él dejó bien claro esto, y Lutero comenzó a estudiar los escritos de Agustín y llegó a esa conclusión de que somos pecadores por naturaleza. Entonces el problema era, ¿cómo Dios, sabiendo que somos pecadores y que no podemos obedecerlo perfectamente, nos manda a obedecerlo perfectamente, sabiendo Él que no podemos hacerlo? Y por encima de eso, nos amenaza con mandarnos al infierno si no le obedecemos de manera perfecta. Este era el problema de Lutero, hermanos. En este punto, él luchaba por entender cómo reconciliar el amor de Dios con la realidad de nuestro pecado. ¿Cómo somos? Pecadores. Nacemos en pecado. Y cómo Dios, que es amor, puede permitir semejante cosa. En este punto, Lutero veía a Dios no como un Dios amoroso que se complace en tener misericordia de sus criaturas, sino lo veía como un cruel monstruo que se deleita en mandarnos a hacer algo que Él bien sabe que no podemos hacer y que además nos castiga por ello. La enseñanza, hermanos, de la Iglesia Católica le decía a Lutero que era él mismo quien debía expiar sus propios pecados, y si no los terminaba de expiar en esta vida, tenía que terminar de expiarlos en el purgatorio. Esta enseñanza, hermanos, de la Iglesia Católica, que es creída hasta la actualidad, estaba muy de moda y era algo muy popular en los tiempos de Lutero, y Lutero la aceptaba. Él aceptaba que somos nosotros los que tenemos que expiar nuestros pecados, tenemos que pagar por nuestros pecados, y si no pagamos por todos ellos aquí en esta vida, vamos a tener que pagarlos en el purgatorio. El problema es, ¿cómo podía pagar por sus pecados sabiendo que era pecador por naturaleza y que todo lo que hiciera y los esfuerzos que hiciera no podían ser recibidos por Dios, ni podía lograr esa expiación por sus propios pecados? En el día de hoy, hermanos, la mayoría de los cristianos evangélicos no luchamos con el problema del amor de Dios, por la razón que desde muy niños o a muy temprana edad se nos dice que Cristo murió por nosotros. ¿No es cierto? Sabemos que Cristo murió por nosotros en la cruz y que Él llevó nuestros pecados en la cruz, que Él murió en nuestro lugar, y que debido a eso ahora nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Eso, desde niños se nos enseña todo eso. A Lutero nadie le enseñó eso, hermanos. Nadie le dijo eso. A Lutero nadie le dijo Cristo murió, ni siquiera su confesor, hermano, ni siquiera Staupitz, uno de los amigos de Lutero y sus mentores, no le dijo, bueno, Cristo ya pagó por tus pecados en la cruz, tú no tienes que pagar por ellos, no. Porque la enseñanza de Roma, hermanos, era que los creyentes tenían que pagar por sus propios pecados, hacer expiación por ellos, si no en esta vida, en el purgatorio. Los que están aquí, hermanos, creo que la mayoría saben la enseñanza del purgatorio, ¿no es cierto? Es un lugar, no es el infierno, pero es un lugar especial donde las personas, donde los creyentes que mueren sin haber expiado todos sus pecados van a ese lugar para expiar los pecados y ahora sí ser mandados al cielo. Así que es un lugar, yo diría, inventado por la Iglesia Católica Romana, en realidad, para tratar de mantener al pueblo en el sistema sacramental, porque de esa manera el pueblo tiene que pagar por sus pecados, ya sea haciendo buenas obras, penitencias, o comprando, como el caso que veremos más adelante de las indulgencias, pagando una cantidad de dinero para sacar a los familiares de ese lugar, del purgatorio. Esto lo estaremos viendo un poquito más adelante.
Pero a Lutero nadie le decía tal cosa, nadie le decía que debido al sacrificio de Cristo en la cruz, el Padre nos ve en Cristo como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz, y que por esa razón no tenemos que pagarlos nosotros mismos. Lutero, hermanos, creía que éramos nosotros mismos los que debíamos pagar por nuestros pecados, ya fuera en esta vida o ya fuera en el purgatorio. Y debido a esta enseñanza tan prevaleciente en ese tiempo, fue que hubo una necesidad en Roma. El Papa León X era el que estaba de Papa en ese tiempo. Se propuso a terminar de construir la capilla de San Pedro, lo que hasta la fecha pues es una obra imponente en Roma, en el Vaticano. Se propuso construirla, pero no tenía el dinero para hacerlo. El presupuesto era demasiado alto y no había manera de terminar el proyecto con el dinero que tenían disponible. Así que ellos encargaron a una persona llamada Johann Tetzel para que fuera el que se encargara de recabar los fondos necesarios para terminar de construir ese proyecto. Así que ese proyecto ambicioso del Papa León X era de terminar de construir la basílica en Roma con un presupuesto que no tenía disponible. Y para recaudar los fondos necesarios para dicho proyecto se nombró a Juan Tetzel como el encargado de usar su creatividad de merolico y embaucador para obtener el dinero necesario. En el libro titulado Martín Lutero, su vida y su obra, Federico Fliedner nos muestra la creatividad de ese monje llamado Tetzel para convencer a la gente de que necesitaban comprar esas indulgencias. Voy a leer, hermanos, un extracto breve de lo que escribió Federico Fliedner en un libro en español titulado Martín Lutero, donde él narra las artimañas que usó este monje llamado Tetzel para convencer al pueblo de que necesitaban comprar esas indulgencias papales. Y eso es lo que dice. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando la cruz roja, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y aun si alguno, lo que es imposible sin duda, hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague bien nada más y se lo perdonará la violación. Ni aun el arrepentimiento es necesario, pero hay más. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacha, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan del fondo del abismo: estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos libraría de él. Vosotros podéis y no queréis darla. En el mismo instante, continuaba Tetzel, en el que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma salta o sale del purgatorio. De esta manera, hermanos, Tetzel predicaba sus indulgencias. De esta manera trataba de convencer al pueblo de que comprara un pedazo de papel que les garantizaba que ellos tendrían el perdón de sus pecados pasados y aún futuros, y aún el perdón de los pecados de las personas familiares que ya habían muerto y estaban pagando por esos pecados en el purgatorio.
De esta manera, hermanos, este monje trataba de convencer a la gente con esas artimañas para vender y comerciar con la fe del pueblo. Bueno, estas cosas, hermanos, llegaron a oídos de Lutero, quien reaccionó indignado por las cosas que ese monje le decía al pueblo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a escribir algunos párrafos, los cuales se convirtieron en 95 tesis o propuestas, las cuales clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, no como una protesta, sino como una invitación al debate sobre la ilegitimidad en las prácticas de Tetzel. Una vez más, voy a leer algo sobre las 95 tesis que Lutero escribió y de qué manera él trataba, hermanos, de llamar la atención no solamente al pueblo, pero también a los líderes religiosos, para que observaran lo que se estaba haciendo en nombre de Dios. Cómo esas personas eran enviadas a comerciar con la fe del pueblo, a vender el perdón de Dios. Esto, hermanos, era escandaloso. Para Lutero era algo, aún como sacerdote católico, era escandaloso. Y por esa razón él comenzó a escribir estas 95 tesis. No como protestante, hermano, no como pastor evangélico. Tengamos bien en cuenta esto. Lutero comenzó a escribir estas tesis como un sacerdote católico romano, en plena comunión con su iglesia, enseñando y dando misa los domingos y haciendo todas sus labores eclesiásticas como un sacerdote católico. Él escribió estas 95 tesis. Dice: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque ausentes por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense la tesis número 21, lo que dice: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto o perdonado a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. La número 27: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Número 32: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. La número 75: es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver o perdonar, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. La 86: del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Bien, hermanos, todo esto que Lutero escribió en las 95 tesis eran cosas lógicas. Él no era un protestante todavía, él no era un pastor evangélico, era un sacerdote católico romano. Pero él veía los abusos que se estaban cometiendo. Él veía lo ilógico y lo... Hermano, Lutero era un teólogo, no era cualquier persona. Era una persona preparada, que entendía de teología. Él sabía, había estudiado para eso, había preparado para eso. Así que él entendía que se estaba comercializando con la fe del pueblo y que no podía permitir semejante atrocidad. Así que las 95 tesis, hermanos, no fueron de la pluma de un protestante, vinieron de la pluma todavía de un sacerdote católico romano. Aunque Lutero escribió sus tesis o propuestas en latín, casi inmediatamente fueron traducidas al alemán
muy posiblemente por sus mismos estudiantes, y publicadas con la ayuda del invento más reciente en ese tiempo, que fue la imprenta de Gutenberg. No solo fueron esas 95 tesis distribuidas en Alemania, sino más allá de las fronteras de Alemania, tanto que una de esas copias le llegó al Papa León X, quien ignoró dicho documento diciendo que tan solo eran los desvaríos de un monje borracho que ya pensaría diferente cuando estuviera sobrio. Hermanos, esa fue la respuesta del Papa León X. Eso solo son los desvaríos de un monje alemán borracho. Ya se le pasarán, y cuando esté sobrio seguramente pensará diferente. Hermanos, es necesario tener en cuenta que cuando Lutero escribió esas tesis, él todavía era alguien comprometido con las enseñanzas de su iglesia y con la causa católica romana. Pero Lutero vio claramente, y es el problema que él vio en lo que estaba haciendo Tetzel. Él vio claramente que si lo que predicaba Tetzel era cierto, entonces sus amonestaciones como sacerdote para que las personas se arrepintieran de sus pecados y siguieran las prescripciones de su iglesia se veía seriamente afectada, pues lo único que sus feligreses tenían que hacer era sacar su carta de indulgencias de sus bolsillos y decirle a Lutero que ellos no tenían que hacer nada de eso, porque ellos ya habían comprado el perdón sin necesidad de seguir los pasos prescritos por su iglesia. ¿Cuáles eran esos pasos, hermanos? La Iglesia Católica Romana enseñaba que los pasos para que un penitente pecador pudiera recibir el perdón de sus pecados eran 4. Fíjense bien, 4 pasos. El primero era la contrición o el arrepentimiento. La persona tenía que sentirse culpable por lo que había hecho. Eso es contrición. Sentirse que le duele, que le pesa haber pecado, haber ofendido. Segundo, la confesión. Después de sentir esa pena o esa carga por el pecado que se cometió, tenía que venir al sacerdote, confesar sus pecados y hacer el punto número 3, el paso número 3, la satisfacción. Ya fuera que el sacerdote lo mandara a tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, o hacer penitencias. El sacerdote le prescribía al penitente: bueno, ya me confesaste tus pecados, ahora tienes que hacer esto, hacer estas cosas. Y cuando ya se hacen esas cosas, venía el punto número 4, el paso número 4, que era la absolución o el perdón. Había 4 pasos, hermanos, en el sistema católico romano para obtener el perdón. Pero lo que Tetzel decía: si compras un papel de esto, no necesitas hacer esos 4 pasos. Con este papel ya tienes el perdón automático. No hay, aunque no se los decía directamente, pero esa era la implicación lógica, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esa era la implicación lógica. Por lo tanto, cuando Martín Lutero se paraba como un sacerdote católico romano ahí con sus feligreses y les decía: queridos hermanos, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que venir al confesionario, confesar sus pecados, hacer lo que tienen que hacer, la satisfacción, los rezos o las penitencias, y después recibir el perdón por ellos. Hermanos, alguno de ellos, me imagino que sacó un papelito de su bolsillo y le dijo: no, Lutero, no tenemos que hacer más nada de eso, porque fíjate que compramos, por esta cantidad de dinero, compramos una indulgencia que nos asegura que tenemos el perdón automático sin tener que hacer nada de eso. Por eso, hermanos, bajo ese nuevo esquema de perdón anunciado por Tetzel, lo único que el penitente tenía que hacer era comprar un pedazo de papel que le garantizaba no solo el perdón de sus pecados pasados, sino también el perdón de pecados futuros que todavía no habían sido cometidos.
La venta de indulgencias, tal como Lutero lo entendía, era un ataque directo al sistema penitenciario, aún dentro del catolicismo romano, hermanos, aún dentro del catolicismo romano. Por esa razón, las 95 tesis fueron escritas teniendo en mente lo que enseñaba la Iglesia Católica sobre las penitencias. Aunque Martín Lutero ya entendía ciertas verdades evangélicas, todavía era un fiel católico que deseaba que su iglesia fuera reformada. Por esa razón, él escribió las 95 tesis, hermanos, para tratar de llamar la atención a sus superiores para que tomaran cartas en el asunto y se dieran cuenta que se estaba abusando con la fe de los creyentes, y para que se impidiera que Tetzel y otros monjes continuaran haciendo lo que estaban haciendo. Pero hermanos, el Papa, lejos de darle la razón a Lutero, solamente lo tildó de un monje borracho, estaba bajo los efectos del alcohol. Esa fue la reacción. No le importó, pues necesitaba el dinero, ¿no es cierto? Mientras los monjes siguieran trayendo el dinero, ¿qué le importaba lo demás? La próxima crisis, hermanos, que vemos en Lutero fue la crisis de su conversión. Aunque la fecha de la conversión de Lutero a la fe evangélica es debatida, una de las fechas que se maneja es el año de 1518, un año después de él haber escrito las 95 tesis. Uno de los textos bíblicos que fueron claves en su conversión fue Romanos 1, 16, 17. Al encontrarse meditando en esos textos y luchando por comprender su significado, finalmente se dio cuenta que la justicia de la que habla el apóstol Pablo en estos versículos y que Dios requiere y demanda no es algo que nosotros tenemos que ganar, sino algo que Cristo obtuvo por y para nosotros. Él se dio cuenta, hermanos, meditando en Romanos 1, 16 y 17, se dio cuenta que esa justicia que Pablo habla, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él entendió que no es una justicia que nosotros tenemos que hacer, no, porque somos pecadores por naturaleza. No podemos hacer la clase de justicia que Dios demanda. Dios demanda una justicia perfecta y no podemos hacer esa clase de justicia perfecta. Él vio, hermanos, que esa justicia es la justicia de Cristo, que le es dada a todo aquel que cree en Él por la fe solamente. Por eso Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. R.C. Sproul, hermanos, cita lo que Lutero escribió sobre esta experiencia, y voy a dar lectura a esas palabras de Martín Lutero cuando él testificó que cuando estaba leyendo y meditando y queriendo entender estas palabras, como cuando alguien está tratando de comerse una nuez, pero está dura y la cáscara no puedes abrirla y tienes que tomar un martillo para golpearla y poder extraer la comida. Bueno, así Lutero estaba navegando y luchando, hermanos, para entender estas palabras. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con estas palabras? ¿Qué quería decir? Tenía que entenderlas. Escuchemos lo que Lutero escribió. Yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos, y nada lo impedía sino una expresión: la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios
es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, Él nos justifica por la fe. De ahí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí como las puertas del cielo. Esto fue lo que escribió Lutero, hermanos, cuando él entendió finalmente lo que Pablo escribió en este versículo. Y ahí, hermanos, fue su experiencia de conversión, del nuevo nacimiento, de regeneración. Ahí Lutero, hermano, nació de nuevo. Cuando él clavó las 95 tesis sobre las indulgencias, él todavía no había nacido de nuevo. Pero, hermanos, en este punto, en este momento, él entendió que si él un día iba a estar en la presencia del Dios Todo Santo, era cubierto con la justicia de Cristo. No con su propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Y eso, hermanos, trajo una revolución a la vida de Martín Lutero. Pero no solamente a la vida de Martín Lutero, hermanos. Trajo una revolución al mundo entero, ¿no es cierto? Una revolución al mundo entero. Porque hasta esta fecha, hermanos, miles y millones de personas, de seres humanos, que desean tener la seguridad del perdón de Dios, tienen que entender que la única manera de tener esa seguridad, de ese perdón, es aferrándose a los méritos de Cristo en la cruz, no a nuestros propios méritos, a sus méritos, a lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, las obras que Él hizo, no nuestras buenas obras, lo que Él realizó, lo que Él hizo, hermanos. Y eso es en realidad el corazón del Evangelio. Por eso Pablo dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, el Evangelio es buenas nuevas. Pero Lutero no había entendido esto. Lutero creía que el Evangelio eran noticias horribles. Pero una vez que entendió este pasaje de Romanos, ahora, hermanos, él se deleitaba en las buenas nuevas del Evangelio. Que los pecadores pueden ser reconciliados con el Dios Santo por medio de la fe en Jesucristo. Por último, hermanos, la crisis de Lutero en la dieta de Worms. El 15 de junio de 1520, una bula papal fue redactada en donde se decía oficialmente que Martín Lutero era un enemigo de la iglesia, un enemigo de los apóstoles y un enemigo de Cristo mismo, y que tenía tan solo 60 días para retractarse de lo que creía, y si no lo hacía, su memoria sería completamente borrada de la comunión de los cristianos. Sus libros serían quemados y los que lo apoyaban serían llevados presos a la ciudad de Roma. Esta bula papal, hermanos, que se le escribió a Lutero, fue debido a que en este tiempo él tuvo unos debates con el cardenal Cayetano primeramente, y luego con John Eck, otro profesor universitario, teólogo muy conocedor, y se enfrentaron a Lutero, y Lutero tenía que darle sus razones de lo que creía, hermanos. Y en estos enfrentamientos, en realidad, ellos se dieron cuenta que Lutero ya estaba caminando por un sendero diferente a lo que quería la Iglesia Católica Romana. Y ellos se dieron cuenta que Lutero tal vez ya no iba a regresar al seno de la iglesia. Por lo tanto, cuando John Eck fue a debatir con él, Lutero le dio sus razones. Y él fue el que se encargó de hablar con el Papa León X y decirle: sabes que tenemos un gran problema con este monje. Este monje está siguiendo en los caminos, en las pisadas de John Hus y de William Tyndale. Él está siguiendo esas enseñanzas, siendo sacerdote católico romano. Así que el Papa
fue convencido por John Eck de que Lutero se estaba desviando tremendamente de las enseñanzas de la iglesia. Así que el Papa León le envía un escrito, una bula papal, y le dice: te damos 60 días para que te retractes de todo lo que crees. Si no te retractas, no solamente vamos a quemar tus libros, te vamos a quemar a ti, como quemamos a John Hus. Así que 60 días tenía para retractarse de lo que creía, y si no lo hacía, Lutero sería solamente un recuerdo del pasado, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero a la bula papal? ¿Cuál fue la respuesta? La quemó públicamente, hermanos. La quemó públicamente. Ahí en la universidad donde él enseñaba, ahí delante de todos, quemó ese papel, la convirtió en cenizas. Y hermanos, esta acción de Lutero desató la ira del Papa, ahora sí. No tanto las 95 tesis, él decía: bueno, ese es un monje borracho que ya se le pasará cuando esté sobrio. Pero hermanos, lo que él hizo de quemar el papel, el documento oficial del Papa, hermanos, desató su furia y demandó que Lutero fuera extraditado inmediatamente a Roma, que donde quiera que fuera visto, que fuera apresado y que fuera enviado a Roma. Pero Federico el Sabio, hermanos, el fundador de la Universidad de Wittenberg, donde predicaba Lutero, donde enseñaba, este fundador de esa universidad intervino y él dijo: yo no voy a permitir que se lleven a uno de mis profesores de teología más brillantes de la universidad. No, señor, yo no lo voy a permitir. Así que él, hermanos, intervino e impidió que Lutero fuera extraditado a Roma, y logró convencerlos para que Lutero compareciera ante una dieta o congreso imperial en la ciudad de Worms en abril del año 1521, usando un salvoconducto para proteger a Lutero. Martín Lutero pensaba que iban a debatir con él y que él daría razones de lo que creía, pero en lugar de un debate, lo único que le hicieron fueron 2 preguntas, hermanos. Solamente 2 preguntas le hicieron a Martín Lutero en ese enfrentamiento en la dieta de Worms. Esa dieta, hermanos, era como un congreso, pues, un congreso de personas, ¿verdad? Como la Casa Blanca, de los grandes, los grandes de la Casa Blanca. Ahí en esa dieta de Worms estaban los príncipes y estaban los cardenales y todos los jerarcas de gran peso, de gran jerarquía. 2 preguntas le hicieron a Lutero solamente, hermanos. No hubo debate, no, solamente 2 preguntas. Lutero o Martín Lutero, ¿son tuyos estos libros? Y la segunda pregunta: ¿estás dispuesto a retractarte de lo que has escrito? Hermanos, todos pensaríamos que Lutero, ese Lutero que quemó la bula papal, ¿no es cierto?, públicamente, y que hizo burla del Papa, pensaríamos que ahí en medio de todos ellos, una vez más, se levantaría con autoridad y diría: sí, son míos. Hermanos, Sproul nos da una vez más su creatividad de ese momento. Yo quiero leer lo que él escribió sobre lo que sucedió en ese momento, porque lo hace de una manera que vale la pena, hermanos, leer lo que él escribió. Dice: a Lutero se le pregunta: ¿se retracta usted de sus escritos? Nos imaginamos a Lutero de pie, sin temor a los oficiales, y diciendo con su puño cerrado en el aire: esta es mi posición. Luego le vemos volverse y alejarse osadamente del salón, mientras la gente lo vitorea, lo aplaude. Se monta en su caballo blanco y galopa hacia el horizonte para comenzar la reforma protestante. Pero esto no fue lo que sucedió, hermanos. No fue lo que sucedió. Esa es una película de Hollywood, ¿no es cierto? Hollywood así lo pinta, de esta manera. Pero la realidad fue otra. Ahí estaba Lutero frente a aquella gente tan importante, hermanos, sabiendo que su vida dependía de lo que él contestara. A la primera pregunta:
Lutero, son suyos estos libros. Y hermanos, dice que la historia que Lutero contestó en una voz tan baja que no se le escuchaba. Conteste más fuerte. ¿Son suyos esos libros? Sí, son míos, yo los escribí. ¿Te retractas de ellos? ¿Te retractas de lo que has escrito? Y hermanos, en ese momento sus fuerzas lo abandonaron y ahí estaba como una persona temerosa, sabiendo que lo podían quemar en cualquier momento, que la respuesta que él diera, hermanos, iba a sellar en realidad su muerte o el seguir con vida. Y la respuesta que Lutero dio: ¿me podrían dar un poco más de tiempo para contestar a su pregunta? ¿Me podrían dar más tiempo? Necesito pensarlo un poco más. Dice Sproul: cuando la reunión imperial se abrió, Lutero se paró en el centro del salón. A un lado estaba una mesa con sus libros controversiales. Un oficial le preguntó si eran suyos. Él contestó, su voz poco más alta que un susurro: los libros son todos míos y he escrito más. Luego vino la pregunta decisiva de su disposición para retractarse. La asamblea esperó su respuesta, pero no hubo ningún puño levantado ni desafío. De nuevo Lutero respondió inaudiblemente: les ruego que me den tiempo para pensarlo. Como sucedió en su primera misa, Lutero se tambaleó. Su confianza lo abandonó. El cerdo salvaje fue de repente como un cachorro lloriqueando. El emperador estaba asombrado por la petición y se preguntó si esta no podría ser más que una táctica dilatoria, un artilugio teológico. Sin embargo, le concedió clemencia dándole 24 horas más para pensarlo. 24 horas más. ¿Qué hizo Lutero, hermanos? ¿Qué hizo Lutero después de que salió de ahí y se fue a su cuarto a descansar? Los historiadores, hermanos, dicen que este hombre pasó la noche como Jacob cuando estaba luchando con el ángel. Así este hombre, hermanos, pasó la noche entera luchando con Dios en oración. Y aun cuando la película más reciente de Hollywood de Lutero no narra, me hubiera gustado que esa película hubiera mostrado a Lutero orando y diciendo lo que realmente él dijo en esa noche. No lo dice, era porque se podría ver de manera clara el anhelo, el deseo que él sentía de agradar al Señor y de que él sabía que estaba haciendo su voluntad. Pero gracias a Dios que esa oración ha quedado grabada, ha quedado escrita, y voy a leerla. Dice, R. Sproul comenta, dice: esa noche en la soledad de su cuarto, Lutero escribió la que creo es una de las oraciones más conmovedoras jamás escritas. En ella se revela el alma de un hombre humilde y postrado ante su Dios, desesperadamente buscando el coraje para permanecer solo delante de hombres hostiles. Para Lutero era su Getsemaní privado. Él oraba de esta manera: oh Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme, y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado, la sentencia ha sido dictada. Oh Dios, oh mi Dios, tú ayúdame en contra de la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo ruego. Tú deberías de hacer esto por tu gran poder. La obra no es mía sino tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días en paz y felicidad, pero la causa es tuya y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios fiel e inmutable, yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable, todo lo que precede de él fallará.
Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir, solamente te estás ocultando. Me has escogido para este trabajo, yo lo sé. Por eso, Dios, cumple tu voluntad. No me abandones por el amor de tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te lo ruego, estoy listo. Mírame, preparado para ofrecer mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios y este cuerpo que es obra de tus manos fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Hermanos, esta oración es una de las oraciones más profundas y conmovedoras, porque muestra la angustia de un hombre que luchaba para poder enfrentarse a personas que estaban a punto de quitarle la vida. Esta clase de oraciones, hermanos, solamente las leemos en los Salmos, ¿no es cierto? Cuando David se encontraba en graves peligros de muerte, así oraba de esta manera también. Al día siguiente, hermanos, Lutero tuvo que presentarse una vez más ante la dieta imperial. Y otra vez las dos preguntas: Lutero, ¿son tuyos estos libros? Sí, son míos. Y he escrito algunos otros. ¿Te retractas de lo que has escrito en estos libros? ¿Te retractas de eso? Veamos la respuesta, hermanos, de Lutero. Te mando, Martín, responde claramente y sin rodeos. ¿Repudias o no tus libros y los errores que ellos contienen? Lutero respondió: puesto que vuestra majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple, responderé sin rodeos y directamente, a menos que sea convencido por las Escrituras y por la razón clara. Yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esa fue la respuesta de Lutero, hermanos. Lutero sabía que lo podían quemar vivo por esa respuesta, pero de una manera serena, hermanos. Ya había tenido la victoria en su noche anterior, orando delante del Señor toda la noche. Ahora estaba confiado en el Señor, que Él lo libraría. Y así fue, hermanos. Lutero no fue apresado, a Lutero lo dejaron libre y él salió victorioso ante esa dieta, hermanos, que quería quitarle la vida. La conclusión, hermanos, que vamos a hacer de esta enseñanza es: Lutero, hermanos, fue un hombre de carne y hueso, un hombre que fue usado por Dios en gran manera, pero también un hombre que tuvo errores, porque fue un ser humano como nosotros. R.C. Sproul dice de este hombre, dice: ¿por qué Lutero hizo lo que hizo? ¿Por qué? Solamente un loco se atrevería a desafiar la autoridad no solamente del Papa, pero también de los reyes, como el rey Carlos V y los príncipes y los magistrados y los grandes de ese tiempo. ¿Cómo es posible que este hombre se atreviera a desafiar su autoridad? Él dice: Lutero fue un protestante que sabía por qué estaba protestando. ¿Era un loco? Tal vez no.
Pero si lo era, nuestra oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de este tipo de locura, para que nosotros también podamos saborear la justicia de Dios, que es solo por la fe. Hermanos, más locos de ese tipo este mundo necesita. Más locos como Lutero. Personas que se den cuenta que la única manera de que el pecador puede ser salvo es solamente por los méritos de Cristo y no por nuestros propios méritos. Pongamos de pie en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salva.